piso de la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Y tomen nota, si quieren algún informe en específico, pueden llamar al teléfono 55 55 50 79 98. Y bueno, y también aquí, si nos quieres participar en el programa o proponer algún tema de tu interés, comunícate con nosotros al 55 55 36 89 89, ya en nuestra alada, que es 850 52 688. Y como siempre, estén muy atentos. Hoy pues bueno, va a haber también revistas de regalo para todos ustedes. Van a ser 4 revistas de regalo. Estén atentos de cómo llevarse estas revistas. Vamos a ir a un corte y iniciaremos con nuestro programa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Políticas de recaudación. La política de recaudación en México se refiere a las estrategias y acciones implementadas por el gobierno para obtener ingresos a través de impuestos y otros mecanismos. Estos ingresos se utilizan para financiar el gasto público y cumplir con las obligaciones del Estado. A continuación se detallan algunos aspectos clave de la política de recaudación en México. 1. Impuestos. El principal mecanismo de recaudación en México son los impuestos, que se dividen en varios tipos: impuesto sobre la renta, ISR, impuesto al valor agregado, IVA, impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. 2. Contribuciones de seguridad social. 3. Derechos y aprovechamientos. 4. Estrategias de fiscalización. 5. Reformas fiscales. 6. Simplificación administrativa. La política de recaudación en México es crucial para garantizar la estabilidad fiscal del país y financiar programas y proyectos que promuevan el desarrollo económico y social. Cuentas Claras. Tienen una pequeña semblanza de lo que es estas políticas de fiscalización. Y bueno, esta tarde, para platicarnos de este tema, tenemos el valioso apoyo, la presencia del licenciado Tulio Antonio Salanueva Brito. Tulio, amigo, muchas gracias por estar en nuestro programa. Miguel, hombre, gracias a ti, es un placer estar en tu programa y nuevamente compartiendo micrófono contigo. Un placer, amigo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El currículum es bastante amplio, de tu trayectoria académica y tu trayectoria profesional, de lo cual voy a destacar algunos puntos, si me lo permiten, y también para que ustedes lo conozcan un poco, amigos. El licenciado Tulio Antonio Salanueva Brito es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es contador público por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Fiscal, también por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en propiedad intelectual por el Colegio de Abogados de México, maestro en argumentación jurídica por la Universidad Alicante en España. Sí, Alicante en España, titular de Salanueva y Asociados, presidente de la Comisión Legal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, fue secretario de acuerdos en diversas salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y bueno, entre otras muchas más áreas que abarcas en el ámbito del derecho, así como también varios desempeños, otros programas que también participas en televisión y todo eso. En varios caminos nos hemos encontrado, estimado Miguel. Recuerdo con mucho cariño, además, la época en que coincidimos en la universidad. Claro, que fuimos compañeros, Facultad de ¿no? Derecho, así es. Que estudiantes. Estudiantes siempre. Gracias, Miguel, nuevamente. No, amigo, al contrario. Y bueno, Tulio, iniciando con el tema, política fiscal. ¿Sí? Política fiscal, tuvimos una introducción que elaboramos, pero esto de la política fiscal, ¿realmente es una política fiscal en estricto sentido de la palabra? ¿Son nada más ideas? ¿Son así como para nada más tapar el ojo al macho, si me lo permites? Perdón por lo coloquial, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que nuestros amigos estén bien informados respecto a qué es esto, sí, para tener una buena idea, ¿no?, de lo que es de lo que es esto de la política fiscal. Claro. Bueno, en primer lugar decirte, Miguel, que el tema es sumamente importante, está más que nada actualmente en vigor, sobre todo por el cambio de gobierno que tendremos en unos meses, y se refiere precisamente a todas aquellas acciones y estrategias que tiene el gobierno para recaudar fondos para cumplir su función. De tal manera que cada gobierno, cada sexenio tiene específicamente una idea de cómo va a llevar las riendas de la recaudación, y por supuesto que esto
impacta al ciudadano común, al ciudadano de a pie como tú y como yo, que de alguna manera siempre con cada acto comercial que tenemos o con cada acto público, pues estamos aportando a la hacienda pública, y no es más que cómo hace el gobierno para recaudar este tipo de contribuciones. Claro, y todo esto me imagino que, sin entrar a gran detalle, pues requiere de una serie de análisis, estudios, obtención de información y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Requiere de una planeación muy extensa, muy profesional. Hay organismos de gobierno especializados en formular este tipo de políticas. Por supuesto, también hay una aprobación por el Congreso de la Unión. Cada año se lleva a cabo esta aprobación a través de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, y también hay planes sexenales que se establecen como el Plan Nacional de Desarrollo, que no es más que la política pública de cómo se obtendrán los ingresos y cómo se gastarán durante un sexenio. Insisto, es un tema particularmente importante que pareciera que no nos afecta como ciudadanos, pero que es cada vez más vigente y en el que por lo tanto debemos involucrarnos al ser una cuestión diaria. Fíjate, es lo que también te iba a preguntar. Tú lo dijiste, nosotros como gobernados de los que mencionas a pie, común y corrientes, ¿esto nos debe de preocupar desde qué puntos de vista, o desde qué puntos de vista, o desde qué tipo de incidencias, amigo? Pues mira, no nos debe de preocupar, nos debe de ocupar. Si nosotros somos permisivos en las políticas de recaudación del gobierno, estas son cada vez más agresivas, porque el gobierno tiene como una de sus misiones fundamentales el recaudar fondos para cumplir con sus propósitos. Es por eso que cada que se establece un nuevo impuesto, cada que se establece como tal la política de recaudación, pues el ciudadano debe de involucrarse cada vez más en qué impuestos se van a cobrar, cómo se van a cobrar, y adicionalmente a esto pues tenemos diversos medios, diversas herramientas para impugnar o para mostrarnos nuestro desacuerdo cuando no coincidimos con la política de un gobierno. Tenemos tribunales administrativos especializados para inconformarnos con estas políticas de recaudación, y por supuesto la voz que tienen los importantes medios de comunicación como Radio UNAM, como nuestra máxima casa de estudios, pues son también sumamente trascendentes para este tipo de comunicaciones. Aunque ahí, una opinión muy personal, pues ya ves, de repente cuando la UNAM opina sobre algo que hace el gobierno, pues dicen, ¿y ellos qué, no? Yo creo que también debe haber esa apertura por parte, pues sobre todo de la cabeza del gobierno, que de repente hace comentarios, creo que nada favorables para nadie, ni para él mismo, en donde, pues bueno, si la UNAM hace una investigación, y los que ya tenemos muchísimos años dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cada facultad, yo en mi facultad digo, bueno, siempre la labor es loable, ¿no? Así es, pareciera una cuestión sui generis. Esperemos que no se repita con el cambio de gobierno, pero claro, por supuesto la UNAM, a través de su autonomía, que es una cuestión sumamente importante, es el cimiento de nuestra máxima casa de estudios. Y aparte de las investigaciones, ¿no? Así es, nos permite formular opiniones independientes, y que lejos de ser un ataque a una política de gobierno, abonan a mejorar nuestras condiciones de vida. Creo que en lugar de censurarnos, de ser un ataque, de considerarlo una agresión, pues abonan, insisto, al diálogo público. Sí, porque en la UNAM no podemos hablar de neoliberales, ¿no? Absolutamente. Digo, totalmente de acuerdo. pero bueno, el sitio de mi comentario era en la cuestión de decir, bueno, si los que son los investigadores, como en este caso los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que mi respeto a todos esos grandes investigadores, lo hacen con una finalidad de apoyo, de ayuda, desde un punto de vista totalmente objetivo y científico. Exactamente, fundamento, sustento, todo debe ser sustentado, y decir no. Entonces pareciera que esta política pudiera ser totalmente a voluntad. Es donde yo diría, es donde hay que preocuparnos, o ese análisis tan grande que se debe de hacer, que de alguna forma a lo mejor se hace, pudiera parecer que fuera pura demagogia. No, bueno, déjame decirte que nuestro sistema jurídico y político debe tener contrapesos. Uno de esos contrapesos pues es precisamente los medios de comunicación, la labor importante que ejerces tú, y otro, los tribunales que se encuentran para dirimir las controversias entre el gobierno y los gobernados. Sin embargo, qué bueno que traes ese tema, creo que es importante. Actualmente esos contrapesos están en duda. Hay iniciativas de reforma judicial que
prevén suprimir o cuando menos hacer menos importantes esos contrapesos, y precisamente por ese tipo de cuestiones es importante analizar cómo son las políticas de recaudación en este momento y cómo se pretende que sean en el futuro. Claro, y en ese análisis, en los lenguajes, ¿no?, que se usan, porque bueno, bien lo comentabas, hay que ocuparnos, pero también previo para ocuparse hay que informarse, y luego esa información como que no está en palabras muy llanas, ¿no? Así es. Muy como para los que somos a pie de entender, independiente de que puedas tener alguna preparación académica, pero los lenguajes son importantes, ¿no? Mira, creo que ahí se ha cometido un error fundamental, no de ahora, de hace muchos años. El lenguaje jurídico, el lenguaje contable, el lenguaje financiero es sumamente técnico, y en alguna época las autoridades no permitieron que este lenguaje fuera más de fácil difusión para los ciudadanos. Precisamente es una de las labores que tenemos los académicos, que tienen las instituciones, que tiene el propio gobierno, el hacer más accesible este tipo de información para el público general, y sobre todo el abrir la palestra, el abrir los foros para que se hagan las discusiones, particularmente de este tema, acerca de cómo esperamos que sea la política recaudatoria, cómo es actualmente y los beneficios y los perjuicios que puede traer para la sociedad, pero también para el ciudadano en forma individual. Sí, bueno, todo esto finalmente es algo que también tiene que obedecer a una cuestión cívica, ¿no? De acuerdo. Como gobernados, ¿no? De preocuparnos por estos temas, no nada más está el fútbol, no nada más están las televisoras, sino también estos temas deben también preocuparnos y ocuparnos de estar informados, ¿no? De qué pasa también en la cuestión general política de nuestro país, ¿no? Independientemente del gobierno en turno o el partido político que tenga el gobierno en turno, finalmente así son las cosas, si son elecciones, si son todo, tenemos que estar también al pendiente, preocupados por cuestiones cívicas, ¿no? Y más importante aún que esos temas que por supuesto forman parte de nuestra vida diaria, el fútbol, aquí no nos encantó ver, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, pero son cuestiones transitorias que no son de alguna manera relevantes en nuestra vida cotidiana, formal, claro, común. Las cuestiones que de verdad nos impactan, como es simplemente una transacción comercial que realizamos, la compraventa cuando vamos a una tienda, cuando hacemos determinado tipo de gestión a través de las redes sociales, por ejemplo, pues generan impuestos, generan recaudación para los ciudadanos, y por lo tanto, insisto, este tipo de temas son aún más trascendentes que aquellos, claro, que acabas de señalar, que de alguna manera nos impactan, pero si tuviéramos esa cultura, esa educación de incidir, de opinar en la vida pública de nuestro país, creo que nuestra sociedad sería mucho mejor aún. Claro, y la verdad, amigos, una de las finalidades de haber invitado al licenciado Tulio y de haber preparado este programa para ustedes es eso, fomentar que haya esa cuestión cívica de preocuparse por las cuestiones de nuestro país, ¿no? Sobre todo en el ámbito fiscal, que a nadie nos gusta. Como que el fiscal, todo el mundo se quiere hacer a un lado, hablar de impuestos, hijo, como que nos duele, ¿no? Porque pues sobre todo cuando viene enero, cuando viene todo eso, que hay que pagar muchos impuestos, pero pues si queremos satisfactores. Así es un mal necesario el pago de impuestos. Yo recuerdo que tuvimos en la especialidad, seguramente tú también recordarás, un profesor que nos decía que hay dos cuestiones seguras en la vida. Claro. Que alguna vez llegará a tocar nuestra puerta el cobrador de impuestos, y la muerte, estimado Miguel, de tal manera que efectivamente, si no pagamos impuestos, o aunque no tengamos esa cultura, es necesario el pago, porque de otra manera desaparece la vida en sociedad, o se hace nula la prestación de servicios. Es una sociedad que no queremos, claro, y por lo tanto, para que históricamente funcione el gobierno y nuestra sociedad, pues hay que aportar al gasto público. Es un mal necesario. Claro. Oye, amigo, esta cuestión de la política fiscal, yo como simple gobernado, yo lo veo reflejado, o sea, me incide de manera directa cuando la autoridad crea un impuesto, cuando la autoridad modifica una contribución que ya existe, o cuando me va y me revisa, me toca la puerta y me revisa, o me manda a decir, oye, creo que hay inconsistencias, acláramelas. ¿Ahí lo veo reflejado o eso es otra cosa? No, creo que es consecuencia de la política fiscal. La política fiscal es el tema, es la manera en la que el gobierno va a hacerse de recursos en primer lugar para
insisto, solventar el gasto público. La política fiscal puede ser restrictiva o permisiva, y esto no es más que la manera en que va a ser el cobro de los impuestos. Puede ser un gobierno laxo, un gobierno, como lo dice el nombre, permisivo, que simplemente se va a dedicar a recibir los impuestos que están establecidos en la ley, o puede ser un gobierno agresivo, que obligue al ciudadano a través de determinadas medidas a que se paguen estos impuestos. Y esto pues definitivamente tiene consecuencias en la vida común del ciudadano. Cuando un gobierno obliga al pago de impuestos, restringe de alguna manera la capacidad del gobernado de hacer compras, y de alguna manera, si no se lleva a cabo correctamente, se crea inflación, se crean determinados problemas en el ámbito económico. En contrasentido, cuando un gobierno no recauda eficientemente impuestos, pues hay déficit en el gasto público, se crean también problemas fiscales y financieros, de tal manera que la política fiscal debe ser motivo de un análisis muy particular, no solo de las instituciones, no solo del gobierno, del Congreso de la Unión, y debe buscar un justo medio entre cómo se pagan los impuestos y la manera en que los cobra o no la autoridad. Por supuesto, y eso también se deriva de una cuestión que también incide en la preparación, ¿no?, de los que hacen todos estos estudios, y sobre todo quienes los realizan para concluir, para tomar la decisión real de cómo, de llegar, de cómo decirlo, de concluir esa política, ¿no?, porque la política está por escrito. Así y es. Después entra en acción, ¿no? Así es. Entra en ejecución. Entonces, para establecer esas conclusiones de cuál debe ser cada una de las políticas que se deben de tomar, analizando todo lo debido, también se requiere una buena preparación para quienes hagan eso, ¿no? Necesitamos, por supuesto, funcionarios preparados, sumamente preparados, pero además sensibles con las necesidades de la población. No puede ser de otra manera. Hay ejemplos históricos muy relevantes en los que el gobierno se convierte simplemente en un recaudador y se crea la tiranía. Es correcto, claro, lo que señalas. No basta con conocer un sistema fiscal, sino que hay que atender a las necesidades del pueblo, de la población. Claro, fíjate que ahorita que comento esto es porque el sistema de administración tributaria, en vinculación con nuestra querida UNAM, nuestra máxima casa de estudios, pues establece convenios de preparación para preparar a los funcionarios, ¿no? He hecho actualmente soy impartiendo una materia en la maestría para los funcionarios, y me llama la atención porque, y es padre, estás colaborando, la finalidad que se persigue también es eso, de generar esa conciencia que tú estás diciendo bajo una cuestión totalmente dogmática, ¿no? Pero porque también existe una conciencia dogmática de lo que le está permitido por lo que las disposiciones fiscales legales establecen, ¿no? Independientemente de la que, adicional a la que tú comentas, de sensibilizarnos de las condiciones económicas de la mayoría, ¿no? Así es una educación, una cultura, y es parte fundamental de lo que nos enseña la UNAM, la educación con valores humanistas, que creo que aporta mucho a nuestra sociedad. Claro. Oye, y esta política fiscal también la podemos ver materializada. Esto es público, todo el mundo creo que lo debe de conocer, porque creo que también nos los dan a conocer, nos lo reflejan. Hay uno que se llama el plan maestro de fiscalización. Así es. Así le determinó el sistema de administración tributaria y lo dio a conocer, o sea, es información pública, ¿no? Y de alguna forma creo que ahí nos dan a conocer esas políticas. Sí, claro, es parte integral de la política de recaudación. Con gusto entramos al tema, pero antes de eso, sí, para tocar el contexto completo, sí, la política fiscal, la política de recaudación viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es una obligación constitucional que tiene nuestro gobierno de señalar cómo será en forma muy esquemática su política de gobierno, y en eso se incluye también, por supuesto, el cobro de las contribuciones. Adicional a ello, cada año el gobierno tiene la obligación de elevar al Congreso una ley de ingresos que señala cuáles son las contribuciones, los derechos, los aprovechamientos y las aportaciones de mejoras que debe recaudar el gobierno, y aunado a ello el presupuesto de egresos, cómo se va a gastar esos ingresos que tiene el gobierno. Pero además, como bien señalas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto
del Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado, pues tiene a su cargo cada año establecer este plan maestro de fiscalización. Se encuentra en su propia reglamentación interna y en él señala particularmente respecto de las políticas de recaudación fiscal que se reducen exclusivamente al pago de los impuestos señalados en nuestras leyes, a quiénes va a auditar, por qué razón los va a auditar y cómo será esa fiscalización. Y esto tiene dos propósitos fundamentales. En primer lugar, esquematizar y sistematizar esta política de fiscalización y también prevenir y comenzar a fomentar una política pública de cómo no se están haciendo bien las cosas, del por qué algunos sectores determinados de la población, algunos individuos, son identificados como evasores, como elusores de impuestos, y a través de este tipo de documentos el Servicio de Administración Tributaria te dice determinado sector, por ejemplo, no sé, el sector turístico, que fue muy señalado este año en ese documento, va a ser auditado y las razones por las que va a ser auditado, de tal manera que si nos encontramos en este tipo de sectores ya ubicados por el ente fiscalizador, pues tenemos aún la oportunidad de enderezar nuestra forma de tributar y también, por supuesto, de educarnos de cómo tenemos que hacer un correcto cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, tributarias y financieras. Por supuesto, finalmente el barco debe de caminar bien, ¿no? Así Esa es. la finalidad, pero pues bueno, intervienen también otras cuestiones, volvemos a lo mismo, ¿no? La cultura que también debe tener el gobernado, en función de también comprender y empatar esas ideas que están marcadas en las políticas. Bueno, la finalidad que es la finalidad que es parte de lo que tú mencionas, de todo esto, de por qué la política y todos los sustentos, pues, y que no nada más es algo que pues, se me ocurrió que vamos a hacer esto, se me ocurrió esto, sino es todo un análisis y una cuestión legalizada, bueno, perdón, que está en términos de ley, o que debe estar en términos de ley, ¿no? Hablabas también que si no estoy de acuerdo y tengo sustento, tengo fundamento, están los tribunales para también atender esas situaciones, ¿no? Que al final del día, dicho coloquialmente, pues que el gobierno no se mande solo. Así ¿no? es, así es. Sí, fíjate que no es una cuestión ajena, es natural a todos los seres humanos que tenemos la reticencia y resistencia natural al pago de los impuestos, claro, y las contribuciones. De tal manera que es una obligación cultural y educativa del Estado el precisar y el demostrar que ese pago que hacemos los ciudadanos a través de las contribuciones genera bienestar, se destina efectivamente, como dice la Constitución, al gasto público. Y aquí tenemos un grave problema histórico que es la corrupción. Claro. Cuando un gobierno no demuestra que esos recursos son utilizados para el bien común, pues se crea inseguridad, se crea descontento, se crean todas las cuestiones que históricamente hemos vivido y por lo tanto, insisto, es un tema de la mayor importancia, es un tema que no puede ir desligado, la obligación de pagar impuestos, pero también la necesidad de que el gobierno señale que estos se utilizaron efectivamente, claro, para el bien común. Cuando no es así, pues existen los graves conflictos que hemos tenido no solo en nuestro país, sino que en todo el orbe hay inconformidad por el pago de impuestos. Insisto, es una cuestión común, inherente, natural al ser humano. No nos gusta desvincularnos de nuestro patrimonio porque de alguna manera perdemos capacidad adquisitiva y por supuesto es el fruto de nuestro trabajo. Claro, y cuando no sabemos a dónde fue, en qué se gastó o no vemos palpable esos beneficios que deben de ser a través de los servicios públicos que el Estado da en todos los aspectos, para no enlistar todos los aspectos, pues es cuando incide, ¿no? Ahorita que hablaba yo al inicio del programa, ¿no? El tema de las lluvias y pues la bola de baches que dices, por supuesto, y se me descompuso, ya no nada más aporté para que los taparan, por decir algo, ¿no? Digo, pensando que el que le acaba de ocurrir, ay, yo aporto para que los paguen, y aparte para que los tapen, no los tapan, y aparte me afectaron ahorita, ya me reventaron la llanta, el rin, la suspensión, qué sé yo, ¿no? Este tipo de cuestiones que son lo que es donde vemos reflejadas o sustentadas, entre comillas, esas justificaciones donde pues me resisto a pagar, ¿no? Creo que es un ejemplo sumamente didáctico que los que vivimos en las grandes ciudades apreciamos cada día. No aportamos o no queremos aportar para las cuestiones
de tránsito para los derechos para emplacar un automóvil, por ejemplo, y en muchas ocasiones se nos ha hecho fácil dar alguna prebenda, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos ahí algún incidente de tránsito con algún oficial, generamos corrupción, Claro. no llega el dinero a las arcas públicas y de alguna manera no se cumple con servicios tan fundamentales como el bacheo, como cuestiones de tráfico y tránsito que cada vez son más insufribles en la ciudad, y Claro. se trataría de una cultura diferente, el aportar para este tipo de servicios y el exigir también que se lleven a cabo correctamente. Insisto, estimado Miguel, creo que es una cuestión cultural que nos afecta a todos, y qué mejor ejemplo que las cuestiones de tránsito. A veces se nos hace fácil entrar, por ejemplo, a la corrupción, cuando generando otro tipo de culturas los beneficios se verían reflejados en tiempo real. Sí, y en ese sentido pues no podemos únicamente culpar al funcionario, ¿no? Ya se decía desde hace muchos años que el eslogan de que la corrupción somos todos, digo, desde que tú la promueves o la aceptas, Así no hay es. más, o sea, la promueves o la aceptas, pero de que ocurre, Es una ocurre, cuestión ¿no? cultural. Lamentablemente, y es algo que se da a todos los niveles de la sociedad. Totalmente de acuerdo, Miguel. A todos los niveles de la sociedad. Y pues bueno, amigos, muchas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos a través de Radio UNAM, a través de todas las redes sociales. Ya hay algunas preguntas. Ahorita, después de una pausa, vamos a darle lectura. Muchísimas gracias. Continúen con nosotros. En su edición 839, correspondiente a la primera quincena de agosto del 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como primer artículo, encontraremos el análisis que nos presenta Humberto Cruz Hernández sobre la solución de dos pilares, BEPS, OCDE y los aspectos esenciales que incorpora el marco de la economía globalizada y digitalizada, de los acuerdos fiscales y normatividad internacional, así como las implicaciones que su implementación generaría en México. Y como parte de esas mismas cuestiones, José Manuel Miranda de Santiago nos expone puntuales comentarios sobre la Convención Multilateral para implementar medidas relacionadas con los tratados fiscales destinadas a la prevención, la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Mientras que Francisco Yáñez Ledesma nos pone al tanto del nuevo criterio del IMSS referente a la alimentación y habitación con respecto a la condición que nos adiciona para que se consideren no integrantes del salario base de cotización. De igual manera, encontraremos otros interesantes temas, como los relacionados a las renuncias recaudatorias, las implicaciones y consideraciones a la disminución del coeficiente de utilidad 2024 por personas morales, la recompra de acciones y sus aspectos financieros, legales y fiscales, las dudas más relevantes a manera de preguntas y respuestas sobre la deducción de inversiones en materia financiera y fiscal, el anexo 1A y el paso a paso del trámite para la solicitud de contraseña, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 839 del Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Muy bien, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes en este su programa de Consultorio Fiscal, hablando de lo que es la política fiscal, recibiendo los comentarios muy valiosos del licenciado Tulio. Muchísimas gracias, amigo, nuevamente. Un placer. Y para todos ustedes, amigos, pues bueno, acabamos de ver el contenido de nuestra revista fiscal de esta quincena, y tenemos para ustedes 4 suscripciones a la revista electrónica por un periodo de 6 meses. Y pues bueno, para ello vamos a hacer una muy sencilla pregunta, ¿no, Tulio? Muy sencilla, estimado Miguel, que nos digan nuestros radioescuchas, por favor, ¿cuál es la finalidad de la política fiscal? Muy bien, pues ahí tienen, amigos, cuál es la finalidad de la política fiscal. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Las 2 primeras personas que nos hagan favor de contestarnos a nuestros teléfonos se llevarán la suscripción, y otras 2 personas que nos contesten a través de cualquiera de nuestras redes sociales se llevarán
2 suscripciones. Bueno, perdón, una suscripción cada uno, a 2 por vía telefónica y 2 por nuestras redes sociales. Les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, que son 55 55 36 89 89, nuestra alada que es 850 52 688. Aquí estaremos atentos a recibir su llamada para que nos den la respuesta, así como también cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan respecto de este programa y alguna sugerencia que tengan respecto de algún tema que quieran ustedes que toquemos en este programa, que atendamos en este programa. Entonces, estamos atentos con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, amigo, continuando con este tema de lo que es la política fiscal, alguna materialización de ella sí la tendríamos en este plan, en este plan maestro, que así le han llamado, porque nació en el 2023, fue el primero. Así es. Y ahorita en 2024, bueno, se repite. Y bueno, le ha traído beneficios a la autoridad, al Estado, perdón, no a la autoridad, al Estado, en el sentido de que sí se ha incrementado la recaudación. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos reflejada la política fiscal. De alguna manera sí, la política, particularmente en el cobro de impuestos, y efectivamente creo que es una de las columnas, de los renglones en las que el gobierno ha hecho bien su labor. Una de sus funciones principales, como tú y yo sabemos, pues es recaudar, porque de otra manera no tendría forma de erogar el gasto público. Claro. Y o tenía que, lo que no digo, ya estamos más que endeudados, pero creo que son de los impuestos, de los ingresos más sanos que puede tener cualquier gobierno, es la recaudación fiscal, ¿no? Porque debe ser su principal fuente de recaudación. ¿Recuerdas tú y yo que tenemos ya una edad considerable? Nos tocó la época de la bonanza petrolera, por ejemplo, ¿no? Y en aquel tiempo, pues el gobierno casi no se dedicaba a recaudar. Precisamente no había políticas públicas para que el gobierno tuviera esa educación y contribuyera al gasto público. En la actualidad sabemos que estas políticas necesariamente terminaron, ya no es el ingreso petrolero determinante para nuestra economía, y por lo tanto el gobierno ha tenido que buscar nuevas formas de recaudación. La más importante, como dices tú, son el pago de impuestos, y de ahí que es necesaria esta cultura. Yo creo que fue una buena idea el plan maestro de recaudación. Prueba de ello es que cada año, desde que se implementó, hemos tenido cifras récord en la recaudación, pero como tú bien señalabas, esto debe de hacerse a través de cuestiones muy específicas, de funcionarios sensibles que conozcan este tema, y que se lleve a cabo de la mejor manera para todos. Claro, fíjate que cuando lees las razones de estos documentos, por ejemplo, otro documento importante que habla más bien de lo que es en lo que es el plan nacional de desarrollo, uno de los puntos que están ahí, que es el Plan Nacional 2024-2030, que ya la presidenta electa dio a conocer, en donde pues no se ve una cuestión laica objetiva, sino se sigue manifestando, es algo muy muy personal, y está ahí, es un documento público, todo el mundo tiene acceso a ese documento también, en donde se sigue hablando, ¿no?, que ellos vienen a corregir cuestiones que antes se permitieron, en donde se habla de esa, no sé si la palabra precisa, pero de ese dolor, ¿no?, de que voy en contra de los apapachadores, cuando yo creo que no debe de ser así, ¿no? Yo creo que debe ser una cuestión, como cuando en una empresa se cambia de un jefe de departamento, ¿no? En donde es que el de atrás, cuando, híjole, pues si vemos lo de ahorita, pues tampoco está muy grato que muy digamos, claro, ¿no? Claro. Y más si entramos en esos análisis que no son aceptados y cosas como esas, ¿no? Yo creo que esa es la parte que a mí todavía no me convence, en lo personal, no me convence de que sea totalmente objetivo esos planes. Digo, salvo tu mejor opinión, ¿no? No, puedo estar de acuerdo contigo. Fíjate que es una discusión que tenemos en la academia, en el foro, si este tipo de documentos deben de ser una lista de sentimientos y emociones de lo que quiere proyectar el gobierno, o se trata de cuestiones técnicas, jurídicas, contables, financieras, a través de las cuales se debe de establecer la manera en la que va a actuar el gobierno. Yo, por supuesto, estoy
totalmente de acuerdo contigo en ese punto. Creo que se trata o se debe de tratar al menos de documentos técnicos que establezcan de alguna manera la forma de interpretación que deben tener los funcionarios y los ciudadanos de cómo se van a llevar a cabo este tipo de procedimientos y políticas de pago y de cobro. Y bueno, para la otra cuestión, para establecer emociones y sensaciones y sentimientos de los funcionarios públicos, pues evidentemente tenemos otro tipo de foros. Hay campañas políticas, hay discursos políticos, hay, insisto, lugares en los que se pueden expresar emociones, y no creo que un documento de tal magnitud e importancia técnica deba necesariamente llevar este por tipo supuesto de contenido. Y los tiene ahí, digo, el documento es público, ahí está, y lamentablemente como que eso, a mi punto, a mi sentir, le quita mucha credibilidad, ¿no? Así es, mucha así credibilidad. es. Amigo, hay una pregunta, si me permites. Con mucho gusto. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos hacen favor de acompañarnos a través de nuestras diversas redes sociales. Nuestros amigos cibernautas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Y bueno, José Luis Sánchez Oropesa, gracias. Él hace una pregunta, dice muy buen día, un gusto saludarles igualmente. Dice, en su opinión, ¿creen que la política de recaudación actuales son arbitrarias o simplemente las autoridades están aprovechando la mala cultura fiscal de los ciudadanos y la aplicación de malas prácticas de los malos asesores de ingeniería en gestión empresarial? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no aprovechan las deficiencias que tenemos los ciudadanos para pagar impuestos. En contraposición a ello, creo que es una deficiencia, un área de oportunidad que tienen las autoridades. Decíamos al principio de la charla que nos hace falta esa cultura y esa educación para el pago de impuestos. Definitivamente las tecnologías de la información, hoy que se encuentra tan de moda la inteligencia artificial, pueden aportar a que se facilite el pago de las contribuciones, pero insisto, si esto no se hace de manera integral, pues nos volveremos un gobierno recaudador que puede llegar a una tiranía, y ese no es el objetivo central de una política de recaudación. Hay áreas de oportunidad, insisto, las cosas se han hecho bien en algún sentido porque hay recursos públicos para erogar el gasto, pero definitivamente se podrían mejorar. Por supuesto, y yo nada más podría abonar a lo que tú comentas, Tulio, es el tema de que, si bien es cierto, podemos hablar de muchas cosas que pasan en instituciones tan grandes, donde hay buenos, hay malos, regulares y de todo, y eso creo que pasa en todos lados, ¿no? Yo, con todo el dolor del corazón, también en nuestra querida UNAM suelen pasar muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál es lo general, lo más importante, lo más trascendental? Es lo que también tenemos que destacar y seguir trabajando en que eso, lo que es bueno, vaya creciendo, ¿no? Así Digo, es. Lamentablemente siempre van a haber de todo en todos lados, pero yo creo que si estamos hablando de las cifras, o las cifras que nos dan a conocer, de lo que ha incrementado la recaudación, pensando en este sentido, pues yo creo que también hay mucha cuestión de razón. ¿Por qué? Porque, bueno, también sabemos que hay esas malas prácticas, existen, por supuesto que sí. Digo, tan sencillo el tema de lo que son la venta de facturas, ¿no? Digo, ¿para qué Lamentable, un deporte nacional. ¿Para qué le buscamos más, no? Así y eso, tú lo dijiste, lamentablemente se convirtió, y todavía no acaba ese deporte nacional, seguimos ejercitándonos muy bien, y el tema es acabar con esas malas prácticas, ¿no? También es una labor titánica del gobierno, porque imagínate, es como el maestro del kinder, ¿no? Cómo tranquiliza a todos los niños, igual aquí, como a todos los contribuyentes, el brazo fiscalizador de la autoridad, pues todavía, o del gobierno, pues todavía no es tan llegar al 100%, pero haciendo un análisis de los montos que se llegan a recaudar en función de los contribuyentes revisados, pues entonces quiere decir que las cosas tampoco estaban tan bien hechas, ¿no? Por parte de los gobernados. Así es. Digo, también hay que también ser honestos en función de cuántas cosas no se llegan a hacer, ¿no? En esas malas prácticas que nos menciona el contador. Y yo creo que al final del día no hay un abuso tan grande por parte del Estado, porque al final del día tenemos los medios de defensa. Así es. Tenemos los medios de defensa en donde, pues bueno, ¿qué te puedo comentar a ti? Que tú lo viviste de primera mano, ¿no? Cotidianamente. ¿Quién es quien más gana?
el contribuyente. Así es. Entonces, si te asiste la razón jurídica para ir a un medio de defensa, ¿por qué no vas a él si el Estado está actuando de manera incorrecta, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis personal, pues yo creo que no está del todo mal. Cosas por corregir, pues sí, pero en lo general creo que no está del todo mal, ¿no? Salvo tu mejor opinión. Eso de las cartas de invitación también ha sido buena política. También ha sido buena política, ¿no? Así es. Buena política porque dices, bueno, ven, corrígete, no hay multas, tienes esa oportunidad, y si no, pues entonces Atente al procedimiento fiscalizador. Si de por sí la ignorancia de la ley no me exime su cumplimiento, y luego viene esta política donde te están haciendo una invitación para que te autocorrijas y todo quede bien, como cuestión esencial, pues aprovechala. De acuerdo, ¿no? De acuerdo totalmente. Sí, hay cosas muy buenas que definitivamente fueron un paradigma en el sistema de la política fiscal, entre ellos, por supuesto, esas cartas de invitación. Fíjate que los que nos encontramos diario en tribunales litigando ese tipo de temas, teníamos cierta reticencia y resistencia de que estos métodos, por ejemplo, se fueran a convertir en un medio burocrático más para el gobernado. Afortunadamente no ha sido así. Hoy podemos decir que las cartas de invitación evidentemente cumplen una función de educación y de cultura para los gobernados, para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, claro. Y son políticas que hay que aplaudir, porque cuando no se cumple correctamente, ya el SAT a través de sus tecnologías tiene detectadas esas áreas y nos invita en primer lugar a cumplir con esa falla que tenemos. Claro. No obstante eso, Miguel, yo te diría que además de esa política recaudatoria, esa forma que tiene el gobierno de invitarnos a cumplir, también hay áreas en las que ha sido sumamente deficiente. Como tú dices, a nivel personal, yo creo que el comercio informal que actualmente invade nuestras ciudades, hoy que venía de camino para acá, venía escuchando que en el centro los negocios centenarios están a punto de cerrar porque el comercio informal, por ejemplo, ha invadido las calles. Pues ese tipo de actuaciones, ese tipo de omisiones que tiene la autoridad de tolerar este comercio que no aporta a la hacienda pública, que además crean conflictos con la economía formal, pues también deberían ser parte de esas políticas. Aunado a la basura, de recaudación, por supuesto. Se trata de una problemática muy compleja y que no es más que el reflejo de que no se ha tomado correctamente la forma en que se genera la riqueza y la economía de nuestro país. Adicional a eso, que creo que es un área importantísima que debería formar parte de las políticas de recaudación, yo te hablaría de la corrupción. Si bien en el discurso oficial se dice que cada vez estamos más cerca de un gobierno con cero corrupción, insisto, los que estamos en el día a día sabemos que esto no es así, que desafortunadamente está lejos, que es algo que se encuentra arraigado culturalmente en nuestra nación y que también debería formar parte de las políticas de recaudación. Yo no veo, por ejemplo, en este momento que el órgano de auditoría interna, que los órganos internos de control hayan llevado a cabo políticas ejemplares para este mal que nos sacude diariamente. Y te pongo un ejemplo muy particular. Quienes hemos tenido oportunidad de salir del país, de repente tenemos por ahí la necesidad de traer algún recuerdo o simplemente se nos hace fácil traer cosas al territorio nacional, y al llegar aquí las aduanas, los funcionarios que se encuentran en los aeropuertos para revisar qué tipo de mercancías trajimos, pues desafortunadamente ya se prestan a que por una dádiva, por una cuestión de este tipo, ya no tengamos que hacer frente a nuestras obligaciones aduanales, y pareciera un problema menor, un problema que no nos afecta a las finanzas públicas, y sin embargo se trata de cuestiones de seguridad nacional. Las aduanas son un ente muy importante en nuestro país y reflejan, como te digo, este problema, el no combate al comercio informal, la corrupción, lo que decías tú en cuanto a la fiscalización, son áreas definitivamente de oportunidad para las políticas recaudatorias. Por supuesto, y fíjate que comparto contigo la opinión porque lamentablemente,
ya lo dijiste, estamos viejitos, ¿no? Ya O sea, estamos viejitos. no tenemos poco tiempo en esto, ya tenemos un buen rato en el ámbito de fiscal en varios sectores, en el sector con los contribuyentes, en el sector educativo, en el sector de prepararnos también. Y fíjate que yo lamentablemente lo que sí he visto últimamente es que el acercamiento se da más del funcionario al contribuyente que al revés, que del contribuyente al funcionario. Eso lo he visto más. Tenemos mucho tiempo de quedarnos acá y sí hemos conocido historias de todo tipo, pero lamentablemente sí lo he visto, o es mi mala suerte o no sé, en donde hemos visto ese tipo de situaciones donde es el funcionario el que más se acerca al tema de corrupción. Entonces, cuando vemos esas notas donde se ven, dices, espérame tantito, yo creo que hasta se ha incrementado desde ese punto de vista. Sí, totalmente. Lo que tú estás comentando, pues el de aduanas, ¿a quién pertenece? Así es. ¿Me explico? Así es. Entonces, ahí, pues bueno, por los comentarios y generados de las vivencias que hemos tenido, pues hacemos ese llamado, ¿no? Que también pongan atención en esos sectores donde el tema, pues todos somos seres humanos, todos podemos cometer algún error en algún momento dado, pero si al final del día, si ya se convierte en una costumbre y va creciendo, y eso es lo que afecta porque va totalmente en contra de una política recaudatoria, ¿no? Al final del día. Porque la política recaudatoria no nada más es, estoy de acuerdo, es recaudar, pero si está todo bien, pues está todo bien. Sí. Entonces la misma política sirve para la verificación de que todo esté correcto, ¿me explico? No nada más es que es hay que recaudar, sacar dinero de las piedras, ¿no? No es el objetivo, no. Dentro de la política de recaudación, necesariamente debe haber un órgano de control interno que verifique que los funcionarios públicos hagan adecuadamente su labor. Esto a pesar de que estructuralmente existe, nuestras leyes prevén sanciones y procedimientos para los funcionarios que no actúan correctamente, pues desafortunadamente en este momento se convierte en letra muerta. La corrupción sigue funcionando y te aseguro yo que mejoraría exponencialmente la forma de recaudar impuestos y los servicios se verían sumamente beneficiados si acabáramos con este tipo de prácticas o cuando menos las combatiéramos eficientemente. Hoy en día, desafortunadamente, insisto, no es así. Claro, fíjate que gracias a nuestro amigo Humberto García, nos escribes desde Tecámac, Estado de México. Él dice punto de vista en relación a los impuestos que no ha pagado Grupo Salinas, ¿no? Por ejemplo, él menciona esto, Grupo Salinas, y que solo hace falta que se les obligue por su parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, entonces, es un tema fundamental. Los que nos dedicamos a esto seguramente conoces el tema. Pues podemos decir en primer lugar que no es un problema que se haya generado en este sexenio, hay que verlo objetivamente. El no pago de impuestos, la fiscalización a que se refiere particularmente este caso de un gran empresario o de un empresario muy exitoso de nuestro país, pues abarca ejercicios fiscales anteriores a la actual administración. Y lo que estamos dirimiendo en este momento son los medios de defensa que se interpusieron. Ahí cada procedimiento tiene muchos tecnicismos, muchas áreas legales en las que los abogados podemos ejercer, y pues yo te diría que no es más que el derecho de defensa que tenemos todos los ciudadanos, no solamente el personaje famoso al que se acaban de referir, sino todos tenemos derecho a una adecuada defensa, y hasta que no se agoten las instancias correspondientes podremos dar un dictamen válido si se está ejerciendo la justicia o no, particularmente en este caso, pero en este momento pues los juicios, los procedimientos legales aún se encuentran en trámite y es un derecho universal al que tenemos es un acceso. Derecho constitucional, una garantía constitucional, el tema de que todos tenemos acceso a la defensa, así ¿no? es, y se está ejerciendo. Esperemos que si las cuestiones son indebidas, hay que castigar a los contribuyentes que se recaude, y si son debidas, pues también hacerlo. Que también eso es lo que comentaba, es parte de la política fiscal, ¿no? O sea, de acuerdo. Hacer todo bajo los términos de ley. En el ámbito fiscal, porque pues por eso están las leyes, ¿no? Para determinar cómo debes de cumplir con tus obligaciones fiscales. Sí, y seamos sinceros, es un caso sumamente mediático porque evidentemente se trata de uno de los hombres con más capacidad económica en nuestro país, pero ¿cuántos de nosotros
haciendo un análisis muy personal, estamos comprometidos con el correcto pago de impuestos. Creo que podemos hablar casi de la universalidad de los ciudadanos, que aún nos falta mucha cultura para hacer este amigo, tipo de pagos. ese temor a una planeación fiscal. Así Porque es. le hemos cambiado el sentido, ¿no? Planeación fiscal ya equivale a buscar no pagar impuestos. Evasión e ilusión. Cuando no es, la planeación fiscal no se encarga de eso. Así es. Se encarga de pagar correctamente tus impuestos. Bajo términos de ley, si buscas una posición donde el gravamen de impuesto o las obligaciones fiscales son más fáciles de cumplir y la carga tributaria a lo mejor no es tan forma, pero en términos de ley, esa es la planeación fiscal, que es el cómo pagar tus impuestos debidamente. No lo que está haciendo, porque nosotros también diríamos que la SA pues es una figura fraudulenta. Así es. Porque a través de ella se compran y venden facturas, ¿no? Es más bien cómo lo uses. Salvo tu mejor opinión. No, claro, creo que ahí nuestra generación tuvo gran parte de la culpa. No supimos encaminar correctamente las áreas de oportunidad que tenía la legislación en ese momento. Y prueba de ello pues fue la compra-venta de facturas, que como dijimos se convirtió en un deporte. No es para eso la ley fiscal. Definitivamente los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos la obligación de encontrar los métodos y los procedimientos para que se haga más fácil el pago de impuestos a cada actividad, y no para evadir o eludir impuestos. Y esto pues pocos despachos lo han llevado a cabo correctamente. Insisto, en la práctica anterior se hacía de manera inadecuada, y prueba de ello pues es el cúmulo de procedimientos y procesos legales que actualmente se encuentran aún en trámite, y más aún los que ya han sido sancionados por parte de la autoridad competente. Y fíjate que esto deviene de lo que comentabas hace un rato, cuando dependíamos mucho del petróleo y ya no, entonces empezaron a haber acciones, porque pues antes una nota de cualquier tienda era deducible. Así es. La nota de gasolina, la que te daban, era deducible. Entonces empieza a haber más enfoque hacia la recaudación a través de los impuestos, porque la parte petrolera ya empieza a decaer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a dar cuenta de tantas cosas que se estaban haciendo y empiezan a meter normas antiabuso. Así es. Oye, no abuses, porque pues en las gasolineras, ¿te acuerdas que te vendían los o tú los mandabas a hacer? Cualquier impresor te los hacía. Después Así vino, es. Bueno, como que cualquiera lo hace, y yo no sé. Los recibos de peaje. Lo que de una, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ponle la cédula fiscal. No fue suficiente. Ponles hasta que llegamos al tema del CFDI. Aparte de la base tecnológico, ¿no? Y cuestiones que también intervienen, las cuestiones psicológicas por tanto papel. Pero la esencia es una cuestión de control de un documento esencial, que también se ha excedido mucho en querer basar una cuestión fiscal en nada más en un mero documento. Pero al final del día, eso fue lo que pasó. Había un abuso excesivo, ¿no? El tema de la deducción que te permitía la ley, que incluso, por ejemplo, lo más común, ¿no? Que la ropa. Y dicen, bueno, pues metes hasta la ropa actualmente meterías hasta la ropa del perro, ¿no? Ya es parte de la familia. Pero te admitías, ¿sí me explico? Los abusos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el Estado como política fiscal? No más antiabuso, no más antiabuso, no más antiabuso, no más. Y la ley sobre la renta no debe tener tantos artículos. Se convirtió ya en una ley y la mayoría restrictiva. Son puras normas antiabuso, ¿no? Estoy de acuerdo. El no se renta debe tener cuando mucho 20 artículos, algo tu mejor opinión, y no más. Por supuesto. ¿Y cuántos tiene? Y todo, si te das cuenta y analizas, son puras normas antiabuso, ¿no? Sí, históricamente también es una regla general. Cada año el gobierno, a través de las reformas a las leyes fiscales, busca tapar esos huecos de los que hicimos mal uso los contribuyentes, y a su vez con esas reformas quizá en muchas ocasiones se crean nuevas áreas en las que se puede promover desafortunadamente la ilusión y la evasión. Pero creo que actualmente hay un tema mucho más complejo que impacta definitivamente las políticas de recaudación. ¿Cuántas de las grandes transnacionales que actualmente manejan el uso de datos y el comercio electrónico son extranjeras y reciben los capitales, reciben el pago de los servicios, no en nuestro país, sino en otra parte del orbe? Y esto se convierte en un obstáculo, en una dificultad para el cobro de las contribuciones a esas empresas que generan grandes cantidades de riqueza. Esta es también un área de oportunidad que a través de las leyes y tratados internacionales se ha pretendido modificar, pero que desafortunadamente no ha sido lo totalmente eficaz que se pretende. Actualmente
en esa parte también tenemos deficiencias en la recaudación y habría que mejorar a través de las tecnologías y de políticas fiscales este tipo de evasiones y ilusiones que se cometen actualmente en nuestro país. Claro, y es que la generación de negocios pues está tan limitada como la creatividad. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y las necesidades y muchas cosas, ¿no? O sea, de una necesidad nace un tipo de negocio, ¿no? Entonces de repente empiezas a sacar un negocio que pues a lo mejor no está contemplado dentro de la ley. ¿Cuántas actividades económicas que tuvimos tú y yo en la niñez eran imaginables, claro, y actualmente son grandes reales, ¿no? oportunidades de negocio? Entonces, en lo que se va ajustando esa recaudación y como esas políticas para llegar a recaudar ello, pues es como decimos muchas veces, ¿no? El dicho de que dicen las cosas de palacio van despacio, ¿no? Así es, sí, totalmente dinámico. Eso es Así algo es. Que hay que considerar y que se vuelve en una área de oportunidad también, el dinamismo con que se Muy mueve bien, la amigo. economía. Permíteme decir ahorita a los ganadores de la suscripción. Tenemos a Angélica Cruz Vidal, muchísimas gracias, su respuesta es correcta. También a Felipe López Rivas, también es correcta su respuesta. Y pues bueno, por la parte de las redes sociales, híjole, no tenemos, tenemos a una respuesta. Bien, bueno, por parte de tenemos la respuesta, pero no es correcta. Y tenemos una más también que nos dieron vía telefónica. Yo creo que la vamos a otorgar, ¿sí? A Rocío Telles, también muchísimas gracias. Son los 3 ganadores de la suscripción a la revista. Enhorabuena a los ganadores. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Y amigo, pues también para este programa yo me permito darte las gracias. Gracias por tus valiosos comentarios. ¿Algún comentario final que tengas en este final del programa? No, hombre, Miguel, de verdad el agradecido soy yo, insisto, yo recuerdo con mucho cariño las veces que compartimos aula en la universidad y después, claro, fuiste mi maestro, te considero con gran admiración. Gracias. Y muchas gracias por la invitación. Insisto, son temas muy sensibles que aunque pareciera que no nos impactan a los ciudadanos de a pie, son cada vez más trascendentes para nuestra vida cívica y política. Por supuesto, pues mi estimado amigo, muchísimas gracias nuevamente. No soy la persona indicada, pero en nombre de la Facultad de Cultura y Administración, de Cuayet, de Medio Universitario, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, ¿sí? A ti, Miguel, un saludo al auditorio. Gracias, y también amigos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Les recuerdo nuestro programa para dentro de 8 días y el día de mañana, que también estamos en el programa de televisión. Eso es todo por hoy. Les invitamos para que nos sintonicen la siguiente semana con el tema políticas de recaudación, con la licenciada Susana Mírez Arriola, director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor Armando Tome González, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Pablo Santiago y Carlos Castellanos. Agradecemos la colaboración de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Recuerden, mañana jueves a las 10 de la mañana tenemos también nuestro programa de consultorio fiscal vía TV. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su compañía y recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Tengan ustedes muy buena tarde. Hasta pronto. Consultorio Fiscal. Radio. Giovanni Sartori. Politólogo italiano. 2024. 100 años de su nacimiento. Sartori, antes de la realidad virtual, de las plataformas y redes, afirmaba que las posibilidades del Internet eran infinitas, para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento para adquirir información y conocimiento. Pero la mayoría de los usuarios de Internet, profetizaba, serán analfabetos culturales que rápidamente olvidarán lo poco que aprendieron en la escuela,
que matarán su tiempo libre en compañía de almas gemelas deportivas, eróticas o de pequeños hobbies. Giovanni Sartori, politólogo italiano. 860 AM. Radio UNAM, experiencia sonora. Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 14 de agosto, son las 6 en París, las 5 GMT. En los controles nos acompaña Alan Vidal. Empezamos. Leticia Fuentes. Netanyahu confirma que Israel participa este jueves en Doha en las negociaciones sobre Gaza, un paso que se espera con ansias y se mira con detenimiento para poder llegar a un acuerdo del cese de fuego y la liberación de rehenes israelíes en territorio palestino. Ucrania anunció este miércoles que pretende crear una zona de amortiguamiento en la región rusa de Kursk, donde sus tropas lanzaron el 6 de agosto una inédita operación militar a gran escala a fin de protegerse de los bombardeos rusos. Naciones Unidas denuncian en un informe sobre el proceso postelectoral de Venezuela detenciones arbitrarias, muertes y detenciones de menores. Comicios cuestionados por una parte de la comunidad internacional y en los que Maduro se declaró ganador. Hablamos de ello con uno de los expertos de la ONU. Incendios, muertes y sequía. Varias ciudades españolas estuvieron durante 21 días en alerta sanitaria por altas temperaturas, olas de calor que también calentan el mar. Se lo contamos más adelante. Estos son nuestros titulares. Empezamos con las noticias del día. RFI. Netanyahu confirma que Israel participará este jueves en Doha en la negociación sobre Gaza, un paso que se espera con ansias y se mira con detenimiento para poder llegar a un acuerdo de cese de fuego y la liberación de rehenes israelíes en territorio palestino, en un conflicto que ya se ha cobrado cerca de 40.000 civiles palestinos. Antes de estas declaraciones, el portavoz del gobierno israelí culpaba al Hamás de cualquier posible obstáculo durante estas próximas negociaciones y conversaciones. Escuchamos a David Mense. Hasta ahora Hamas ha seguido fijando condiciones y se ha negado a llegar a un acuerdo. Ahora, Israel enviará el equipo de negociaciones en la fecha acordada, mañana 15 de agosto, para ultimar los detalles de la implementación del acuerdo marco. Es Hamas el que sigue fijando condiciones adicionales y se ha negado a llegar a un acuerdo. Precisamente este miércoles Estados Unidos ha aprobado un paquete armamentístico a Israel de 20.000 millones de dólares. Y esta semana, además, Estados Unidos y Arabia Saudí tienen